Bueno, tal como habíamos prometido en las clases anteriores, que íbamos a hacer una pequeña práctica, digamos un videíto de una práctica, debido a que esta pandemia no nos permite hacer otra cosa. Así que bueno, vamos a empezar explicándoles acá el tablerito que tenemos acá, ¿sí? Es un tablerito que está armado con un cofímetro, y acá podemos también ver un poquito del instrumento. Por ejemplo, el cofímetro, fíjense, la aguja en este momento está en el 1 y hacia la derecha está los valores del coseno de phi, en este caso inductivo, dice ahí, ¿sí? Por ejemplo, empieza de 0,5, 0, ahí está 0,5, 0,7, 0,9, etc. Bien. Y hacia abajo está, nos va a indicar el valor del coseno de phi, pero capacitivo, ¿sí? Hemos dicho al inicio de las clases que el coseno puede ser inductivo o capacitivo. Habíamos dicho que los dos son malos, ¿sí? Pero generalmente lo que existe siempre es el inductivo. Bueno, les aclaro que este instrumento no está andando muy bien, pero por lo menos está ahí para explicarles un poquito. Bien, lo que traté de hacer en este tablerito es, digamos, una pequeña simulación a un tablero de corrección del factor de potencia automático. Sí, eso es lo que traté de hacer. Y entonces ahora yo les voy a abrir el tablerito, les explico el contenido, lo que tiene adentro, ¿sí? A ver, veamos. Van a disculpar las desprolijidades del caso. Bueno, ahí está. Vamos a ver, para que esto fuera, mejor dicho, un tablero de corrección del factor de potencia automático, lo que acá nos estaría faltando prácticamente sería el relé barimétrico, nada más que eso. Y el resto creo que tiene casi todo. Incluso hay algunas cosas que por ahí pueden estar de más. Por ejemplo, tenemos un interruptor diferencial, la seguridad ante todo, ¿sí? Que es importante, la protección termomagnética para cada situación, y tenemos la bornera de distribución o bornera derivadora, como la quieran llamar, que hoy en el día sí o sí se tiene que emplear. Los fusibles, quiero aclararles acá, los fusibles tabaqueros por lo general vienen de 15 amperes, pero en este caso lo hemos bajado a 2 amperes, 2 amperes cada uno, ¿sí? Tiene muy finito el fusible propiamente dicho, que eso está cubriendo a cada uno de los capacitores. Y luego tenemos acá los contactores KM1, KM2 y KM3. Como ustedes verán, los contactores son especiales, algo que preguntaba la vez pasada y como ya vimos un poquito en la parte teórica, ¿sí? Son contactores especiales para manejar capacitores, ¿sí? Estos elementos que vemos acá, los rulitos, son las resistencias de preinserción, ¿sí? Eso es para evitar, decíamos, en el momento de arranque, sobretensiones y por ende sobrecorrientes. Lógicamente que esos elementos actúan en el momento que entra a trabajar el contactor, fracción de segundos o tiempos muy chiquitos, y luego prácticamente se anula. Luego tenemos acá el TI, el transformador de intensidad, ¿sí? Que nos está sirviendo para el manejo del cofímetro. Y por último tenemos acá los 3 capacitores que lo había puesto de valores distintos. Por ejemplo, el primer capacitor es de 20 microfaradios, 250 volts. El segundo capacitor es de 32 microfaradios y el tercer capacitor, el más grande, es de 50 microfaradios. Con esos 3, lo que vamos a hacer con este mini banco de capacitores, no sería automático en este caso, sino va a ser manual, pero bueno, más o menos está
orientado a ser un banco automático. Bueno, entonces esto vamos a ir manejándolo manualmente a través de estos interruptores que yo los tengo acá en el exterior, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a cerrar, así trabajamos más seguido. Este pertenece al contactor de 20 microfaradios, esto al de 32 y esto al de 50 microfaradios, ¿sí? O sea que en este momento está todo apagado. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, algunas mediciones, y para ello vamos a utilizar este instrumento de medición. Es un instrumento de medición que nos ha brindado prácticamente resultados muy buenos, muy buenos. Entonces, por esa razón, estamos tratando de utilizar en nuestras tareas diarias, en la escuela también lo utiliza la muchachada para hacer las mediciones en el Centro de Formación Profesional, ¿sí? Entonces, si se alcanzan a ver, esto es una pinza multifunción que mide volt de corriente alterna, amperaje de corriente alterna, kilowatt, que sería la potencia activa, kVA, que sería la potencia aparente, kVAR, que sería la potencia reactiva, el valor del coseno de phi y la energía. Lo único que no está midiendo esto creo que son los armónicos, ¿sí? Bueno, no interesa por ahora, pero es una pinza altamente confiable y su uso es muy simple, como lo que van a poder apreciar ahora que vamos a ir haciendo las distintas mediciones. Bárbaro. Entonces nosotros vamos a empezar, vamos a prender el instrumento y vamos a poner en corriente, ¿sí? Porque el primer paso que vamos a medir va a ser la corriente del circuito. Quiero aclararles acá, esta línea, estos conductores que están así abiertos de este conductor TPR, está a propósito para realizar las mediciones ahí, y todos estos también están a propósito porque tenemos que medir, hacer las mediciones correspondientes. Esta línea es la que la que vendría desde el medidor, diríamos así, del tablero principal en este caso, ¿sí? Esa es la línea que entra desde EGESA en este caso. Bien, entonces acá vamos a hacer nosotros las mediciones como entrada. Y acá vamos a hacer las mediciones de todos los valores que nos vaya dando acorde a las cargas que vamos insertando. ¿Está bien? Entonces, habíamos dicho que cuando se corrige el factor de potencia, los resultados de la corriente por lo menos se aprecian aguas arriba de los capacitores y aguas abajo vendría a ser el mismo valor. Todas esas cosas que hemos hablado en las tres clases anteriores, vamos a tratar de verificar instrumento de por medio para ver si esto es real o no. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar midiendo. Yo tengo acá, a ver si me tomo la cámara, un calefactor. Van a disculpar por las improvisaciones, está un poquito viejo, eso no importa, ¿sí? Y vamos a ponerlo en funcionamiento, ese calefactor, directamente, ¿sí? Y vamos a hacer las mediciones tanto de la potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva, el coseno de phi, y todos esos parámetros que hemos venido hablando. Habíamos dicho que el calefactor, por ejemplo, es una resistencia pura. Vamos a ver cómo se manifiesta. Entonces, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es, vamos a poner el instrumento, ya está, y vamos a prender el calefactor. A ver, creo que ahí es. Una vela nomás vamos a prender para evitar gastar mucha corriente. Tampoco, ¿sí? Bien,
¿Qué me está indicando 2,6 amperes? ¿Sí? Si hacemos cálculo, bueno, eso ya es simple sacar qué potencia tendríamos. 2,6 amperes. ¿Sí? Si es posible, lo vamos a registrar acá. ¿Sí? Calefactor. La corriente es 2,6 amperes. Eso es lo que nos está midiendo el instrumento. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar a medir. Ahí lo que estamos midiendo es corriente y ahora vamos a medir tensión, en este caso a la salida de este instrumento. Como verán, es la única llavecita habilitada. Eso es para el calefactor. En primer lugar, vamos a medir entonces la potencia activa. Ahí está, en kilovatios puse ahí. Eso hay que tener muchísima precaución a la hora de manejar los instrumentos, porque si lo mal manejamos lo podemos terminar quemando, ¿sí? Bueno, esto vendría a ser la fase y esto el neutro. Ahora entonces vamos a ver la potencia activa de esta lámpara. A ver, sería acá. Bueno, ¿cuánto me está dando? Está en kilovatio, por supuesto, sería 0,58 kilowatts, o sea 580 vatios. ¿Sí? Lo vamos a registrar. La potencia me da 580 vatios. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a medir la potencia aparente, los kVA. ¿Sí? Hacemos la misma maniobra, está, fíjense el instrumento en kVA y volvemos a medir. Y en teoría tiene que ser la misma, fíjense ustedes, 570, 580, ¿sí? Me está dando 500, la potencia aparente es 580 volt ampere, sería en este caso, ¿sí? Ahora, en teoría, ahora vamos a medir los kilovolt-ampere reactivos. Es decir, ¿qué potencia reactiva tendríamos? Y por lo visto, ¿qué dicen ustedes? El circuito resistivo puro. A ver, veamos. Fíjense, 0. Qué bien que anda esto, ¿eh? La potencia reactiva es igual a 0. No hay potencia reactiva. ¿Por qué? Porque en este caso decíamos que las ondas de la tensión y la corriente están en fase, porque es un circuito resistivo puro. ¿Está bien? O sea que, y ahora, si yo mido la corriente, nuevamente, vamos a medir primero el valor del coseno de phi. Fíjense que hasta ahí se da perfectamente bien, ¿sí? Vamos a medir el coseno de phi, a ver, una travesura, nunca lo había hecho, pero intentemos ahora. Ahí está, para hacer la medición del coseno de phi. Veamos, 0,999. Espectacular. 0,999. Ese es el valor del coseno de phi que tiene ese instrumento, es prácticamente 1. ¿Sí? Fíjense que se da perfectamente lo que habíamos comentado en la primera clase. Hablamos de los circuitos resistivos, inductivos, cómo se manifestaban, etcétera, etcétera. Entonces ahora, bueno, hemos hecho esta medición y está, pero espectacular, ¿sí? Se da perfectamente bien gracias a este instrumento que disponemos acá y que es una joya realmente. Bueno, ahora vamos a apagar porque está haciendo un poquito de calor. Ya está, la estufa ya fue, ¿sí? Entonces ahora lo que podía haber hecho, bueno, pero no importa, verificado poniendo capacitor, porque también eso es lo que se suele hacer, ¿sí?
pero puedo hacerlo. Sí, a veces se comete algunos errores cuando se maneja circuitos resistivos. Por ahí, cuando no entendemos el tema, ¿sí?, hay colegas que dicen, che, hay que corregir el factor de potencia. ¿Y a dónde? Y dicen, y hay un calefactor, también lo ponemos, un capacitor. ¿Para qué? Fíjense lo que ocurre si yo le pongo capacitor. Miren, el circuito se vuelve capacitivo, fíjense, es bajísimo. Y yo les garantizo que en este momento, por suerte lo tengo anotado, 2,6 era la corriente, y estoy seguro de que ahora esa corriente seguro que aumentó. Veamos. ¿Ve? El instrumento no miente. Miren lo que mide. 2,9, casi 3 amperes, medía 2,6 solamente. Entonces, en vez de querer hacer algo bueno, estamos haciendo totalmente mal las cosas, ¿sí? Por eso es que estas cosas son delicadas para manejarlo, y hay que manejarlo con mucha precaución. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a entrar a analizar una lámpara a vapor, una lámpara de mercurio halogenado de 150 vatios, que todos lo conocen. Artefactito del Lumenac, creo que es esto, el famoso 202. ¿Sí? Es de 150 vatios, mercurio halogenado, que todavía hay negocios, por ejemplo, que tienen este tipo de iluminación. Y por ahí, esto fueron una linda iluminación en su momento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es borrar estos números, y ya no va a ser el calefactor, sino va a ser lámpara, vamos a poner así, de mercurio halogenado, ¿sí? Y vamos a ver qué valores nos va a tirar. Vamos a prender entonces. Dios quiera que funcione. Sí, arrancó la lámpara. A ver, sí, arrancó. Entonces, mientras arranque la lámpara, va a tardar, por supuesto. Incluso fíjense acá, ahí está funcionando este instrumento. En el momento de arranque está teniendo un coseno phi muy bajo, ¿sí? 0,60. No le demos mucha importancia, porque este instrumento está trabajando, digamos, no muy sincronizada, ¿sí? Ahora, mientras arranque la lámpara, vamos a ver. En este momento yo lo que hice es sacar, desafectar el capacitor a esta lámpara, que lo tiene incorporado, por supuesto, pero lo desafecté. Entonces vamos a probar en vacío, es decir, sin el capacitor, y vamos a ver, hacer las mediciones, qué es lo que pasa. Fíjense que por ahí, sin el capacitor, la lámpara va a funcionar lo mismo, ilumina lo mismo. Pero ¿cuál es el problema? Que el consumo de corriente termina siendo más grande, ¿sí? Y eso, la sumatoria de todas las lámparas que haya, por supuesto, afecta a toda la instalación. Ya hemos visto que era altamente pernicioso, tanto para el usuario como para la empresa prestataria del servicio. Más que nada para el usuario, decíamos, cuando hay muchas lámparas de descarga gaseosa, por ejemplo, y el coseno phi es bajo, si no está corregido, ¿sí?, termina siendo multada, porque la corriente es muy elevada, porque la potencia reactiva es muy grande. Entonces ahí es donde las empresas hacen las notificaciones para que se corrija el factor de potencia. Algunos cumplen y otros no. Si no cumplen, bueno, ya no le dicen más nada, pero le van a cobrar, le van a facturar el excedente de la energía. Por supuesto, le van a cobrar aparte, le van a multar, aparte de la energía activa, le van a cobrar la energía reactiva, ¿sí? Y eso no es bueno.
Así que bueno, vamos a esperar que termine de arrancar nuestra lamparita. Yo creo que ya está cerca. Y vamos a ver qué nos estaría diciendo por ahí. Bueno, vamos comentando algo más. Si bien es cierto, si ustedes gustan, yo voy a ir anotando los valores en el pizarrón y el que gusta puede después, ahí nomás, como quieren practicar, ir haciendo el cálculo de esta situación. ¿Está bien? Es importante los cálculos, si gustan también lo podemos hacer un pequeño repaso, ¿sí? Pero todo lo que hemos hablado prácticamente se tiene que dar. Ahora lo que vamos a poner acá, todo esto va a ser corriente inicial. Por ejemplo, lo que vamos a medir va a ser el coseno de phi inicial, ¿sí? Inicial diría por el hecho de que el valor que nos va a dar ahí, puesto que está sin el capacitor, los valores que registre el instrumento van a ser valores del coseno de phi inicial que va a tener ese elemento. ¿Está bien? Bueno, empecemos entonces. Yo creo que ya arrancó la lámpara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Acá, por ejemplo, si vemos, ahí ya está midiendo la corriente. La corriente es 1,6. ¿Dónde está el marcador? Acá está. 1,6 amperes. Esa es la corriente que en este momento está absorbiendo esta lámpara sin la corrección, es decir, sin el capacitor, ¿sí? Bien, vamos a ver, ahora vamos a hacer las mediciones. Primero vamos a poner acá, porque si no lo vamos a reventar el instrumento. ¿Qué potencia estaría, de qué potencia estaríamos hablando? Va a ser más de 150 porque acuérdense, decíamos, en estos casos se considera potencia de lámpara más potencia de balasto. Creo que son algo así como 170 vatios. Bien, vamos a medir entonces. Y ahí está, 170 vatios. ¿Sí? 169, 170 vatios. Correcto, yo voy a anotar eso. La potencia activa es lo que estamos midiendo. Es igual a 170 vatios. Ahora vamos a medir la potencia aparente, ¿sí? Vamos a ir al instrumento. Ahí está. Los KVA. Y ahora, fíjense lo que va a ocurrir. Mide 0,35, o sea, 0 kilos vendría a ser. La potencia aparente es igual a, ¿cuánto era? 300, perdón, me olvidé. Vamos a volver, no hay problema. ¿Sí? Ahí está. 0,35, o sea, es igual a 350 volt ampere. Volt ampere, ahí termina, 350, ¿sí? Esa es la potencia aparente. Y ahora por supuesto que va a haber potencia reactiva, ¿sí? Y va a ser media grande también. Veamos. 310 me da 0,31. Q es igual a 310 volt ampere reactivo. ¿Está bien? Espectacular. Y ahora vamos a medir el valor del coseno de phi que tiene en este momento la lámpara, ¿sí? Veamos. Fíjense, es 0,46. Coseno de phi es igual a 0, el inicial, 46.
Ese es el valor del coseno de phi. Bajísimo, por supuesto. ¿Sí? Correcto. Entonces, no nos sirve de mucho tener un circuito de esa manera. Entonces ahora, si alguien ya con esos valores quiere hacer el cálculo, lo puede hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Después me dice si qué resultado saca. Por supuesto, nosotros queremos llevar el valor a 0,99, sería el coseno de phi final. A ver si pueden calcularlo, ¿sí? Perfecto. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer... Ahora vamos a empezar de nuevo, midiendo la corriente. Aguas arriba del capacitor. Porque ahora sí yo voy a agregar capacidad. En este caso voy a agregar este primer capacitor que es de 20 microfaradios. Y vamos a ver qué es lo que pasa con todos aquellos valores. Entonces lo que vamos a hacer acá, una pequeña divisoria, ¿sí? Y vamos a ver. Todos estos valores tienen que ser modificados. ¿Por qué? Porque hemos agregado el capacitor. Veamos si es cierto. Empecemos midiendo la corriente. Fíjense ustedes, la corriente que estamos tomando, que registra ahora, es 0,8 amperes. ¿Sí? La intensidad es igual a 0,8 amperes. Antes era 1,6. Es una barbaridad. Hemos bajado un amper prácticamente, ¿sí? O sea que eso es lo que significa hacer bien las cosas. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver a dónde llegamos con todos los demás valores. Bien, ahora vamos a medir esa corriente. Fíjense que hemos dicho lo registra aguas arriba. Ya que estamos con la pinza, midamos aguas abajo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Aguas abajo va a ser la misma corriente, fíjense el instrumento, ¿sí? 1,6 amperes. Es decir, acá está, el 1,6. ¿Sí? Es decir, no baja aguas abajo, sí lo hace aguas arriba. Eso es lo importante, ¿sí? Bueno, como el medidor que registra todos estos valores está aguas arriba de los capacitores, entonces vamos a reducir notablemente la corriente. Bien, ahora vamos a medir el valor de la potencia activa. ¿Sí? El valor de la potencia activa. Ya está. Ahora veamos. $17, 0,17. El valor de la potencia activa, bueno, vamos a poner así, igual a es 170 vatios. Esto es importante también aclarar, que la potencia activa prácticamente no se tiene que mover, o si lo hace tiene que ser muy poquito, ¿sí? Casi siempre va a ser lo mismo. Lo que sí tienen que moverse son estos otros dos parámetros. Veamos entonces qué pasa ahora con la potencia aparente. Bien, estamos ya con la perilla lista. Hay que verificar siempre, porque por ahí si nos equivocamos podemos terminar reventando, ¿sí? Ahora es 0,18. ¿Está bien? O sea, esto es igual a 180 volt ampere. Fíjense que es casi parecido, casi digo yo lo mismo, ¿sí? A la potencia activa, 170 a 180, ¿sí? Y ahora vamos a medir, instrumento de por medio, el valor de la potencia reactiva, ¿sí? Entonces vamos al instrumento y ahí estaríamos. Vamos a medir la potencia reactiva.
me aseguro que esté bien seleccionado y vamos a ver qué valor nos da. Prácticamente 0. Impresionante. El valor de la potencia es igual a 0. ¿Sí? Fíjense cómo cambia. Eso quiere decir que el valor del coseno de phi final, vamos a poner en este caso, ¿sí? Este era el inicial, y vamos a ver cuál será el valor del coseno de phi final. Y van a ver ustedes que esto es hermoso realmente. Ahí está. Ahora sí, hacemos la medición del coseno de phi. Es impresionante. 0,999. ¿Sí? Ahí la cámara lo está mostrando. No hay como inventar nada. 0,999. Ese es el valor del coseno de phi final. Y si ustedes hacen el cálculo, yo creo que debí sacar aproximadamente un capacitor de 20 microfaradios. Porque ese es el capacitor que hemos agregado ahí, de 20 microfaradios. ¿Sí? Y con ese valor nos está dando eso. Fíjense, impresionante. Todo lo que hemos venido hablando se da perfectamente bien. ¿Sí? Bárbaro. Ahora ya lo hemos hecho la medición también aguas arriba de cómo baja la corriente, y aguas abajo continúa con el mismo valor de corriente. ¿Está bien? Entonces, prácticamente todo lo que hemos venido hablando, esto se da perfectamente, gracias también a que estamos manejándonos con un buen instrumento de medición. Bárbaro. Ahora vamos a apagar la lámpara. ¿Qué más nos quedaría? Y nada, el cálculo lo están haciendo ustedes, ¿sí? Ahora podríamos hacer, a ver, para que vean ustedes, le vamos a agregar capacidad. Ahí sí me va a responder esto. Miren, se me fue muy abajo el valor del coseno de phi. Pero ahora es coseno de phi capacitivo. Ese quiere decir que yo lo sobredimensioné el capacitor. Prácticamente ahí estaría trabajando con un capacitor de 50 microfaradios, 52 microfaradios. ¿Sí? O sea que para todo hay que hacer los cálculos como corresponde. ¿Sí? Caso contrario, acá vamos a andar mal. ¿Sí? Fíjense todas estas situaciones. Perfecto. Vamos a apagar esto. ¿Ve? La lámpara no sigue funcionando, todo normalmente, ¿sí? Por eso dice algunos, si no hace falta el capacitor, ¿para qué vamos a poner? Y yo les digo, sí hace falta el capacitor. Bien, ahora vamos a ir a la tercera parte. Hemos conseguido un motorcito. Debido a la pandemia esta no se puede salir mucho, no se puede ir al taller, nada de eso. Hemos conseguido un motorcito bastante viejito, pero bueno, para hacer la prueba, cómo influye también el motor cuando su coseno de phi es bajo. Por lo general, todos los motores tienen un coseno de phi menor a 1, eso es lógico, ¿sí? Debo aclarar también acá que el motor monofásico, el coseno de phi en vacío, no solamente el monofásico, sino los trifásicos también, siempre el coseno de phi es mucho más bajo que cuando está a plena carga. Bueno, como esto está sin carga en este momento, vamos a hacer las mediciones pertinentes, ¿sí? Entonces, yo voy a poner acá, borremos esto en todo caso, ¿sí? Ya ustedes pudieron observar lo que ocurrió, y ahora ya no va a ser lámpara, va a ser motor. Bueno, estamos mal acá. Bueno, ahora vamos a hacer las mediciones
del motorcito, ¿sí? Lo vamos a hacer arrancar a ver cómo anda este motor. En primer lugar vamos a medir corriente. Fíjense, me está diciendo 2,7 amperes. Un motor chiquito, ¿no? 2,7 amperes. Ese es lo que me está midiendo en este momento ese motorcito. Ahora vamos a medir los otros valores. Por ejemplo, la potencia activa. Y va a ser, a ver, ¿cuánto es esto? Bueno, acá, a ver, 210. Es chiquito el motor, por supuesto. ¿Dónde está? Acá está. La potencia es 210 vatios. Ahora vamos a medir la potencia aparente. ¿Sí? Como que va a ser media grande en relación a la activa. 0,60. O sea, fíjense lo que significa. Son 600 volt ampere. Y ahora vamos a medir la reactiva, que también va a ser media grande, seguro, ¿sí? Ahí está en la reactiva. Veamos ahora. Impresionante. 570 volt ampere reactivo. Y ahora, por último, vamos a medir qué valor de coseno phi tiene, ¿sí? Fíjense, ahora yo pongo esto en coseno de phi y vamos a ver que el coseno phi de esto debe ser muy bajo, seguramente. Impresionante. 0,33. 0,33. Ese es el valor del coseno de phi, ¿sí? Bueno, las demás mediciones, por supuesto, las podemos seguir haciendo de la misma forma. Ahora lo vamos a agregar capacidad. Solamente vamos a verificar la corriente. Fíjense ustedes, otra vez lo llevo a la corriente. Me daba 2,7, así como lo ven. Yo voy a agregar 20 microfaradios, ¿sí? Fíjense ahora lo que va a pasar. Y la corriente bajó a 1,4 amperes. Fíjense, de 2,7 a 1,4 es bastante considerable la corriente que bajó, ¿sí? Pero ahí ya no vamos a medir las otras, sino que midamos qué valor de coseno de phi tendría ahí. Sin lugar a dudas, mejoró bastante, sin lugar a dudas, pero no debe ser el adecuado. 0,62, estamos recién ahí, ¿sí? El coseno phi acá es 0,62, pero era 33, ¿sí? Entonces quiere decir que necesita más capacidad bajo esto, porque algo parecido hace el banco de capacitores, nada más que lo hace automático. Y ahora voy a poner el de 32 microfaradios, ¿sí? Y ahora vamos a medir el coseno de phi que tiene ahí. Fíjese que el valor del coseno de phi ahora debe mejorar. ¡Qué bárbaro! 0,91. Esto llegó a 0,91, ¿sí? Y sin embargo vamos a ver qué pasa con la corriente. Vamos a ver ahora la corriente. Ahí va a ser mucho más chica que lo anterior, seguramente, ¿sí? Llegó a 1. Acá, 1 ampere, ¿sí? Y con un 0,91. Fíjense que es impresionante cómo es cuando se va agregando la capacidad y cuando estamos llegando prácticamente a lo ideal, ¿sí? Eso se puede mejorar más todavía.
Por ahí alguien me preguntaba la vez pasada que no era muy conveniente llevarlo muy arriba. Y sí, la respuesta que yo le daba era que sí, depende a dónde esté ubicado el capacitor, ¿sí? Así que bueno, en síntesis, diríamos que este tablerito que hemos armado se asemeja a un banco de capacitores automático. Lo único que acá estamos haciendo todas las maniobras en forma manual.